DN Radio y Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Ponernos al día con el tema. Miren, yo había anunciado que por las redes sociales que iba a dar un tema que se llama Taxacámare, pero la verdad es que poca gente sabe lo que es la Taxacámare, y fue a propósito, de hecho, para guardar esta enorme sorpresa que va a ser dar un tema tan espinoso y tan tremendo como este. Miren, coincidiendo con la conquista de América, estuvo el gobierno de la Iglesia Católica, en el gobierno de la Iglesia Católica, un hijo de Julio II, Alejandro el Magnífico de Médicis, con Claudia de Orsini. Este hijo, también llamado Alejandro, ocupó el trono papal, haciendo una meteórica carrera clerical. De hecho, se le designó sacerdote a los 3 años de edad. Luego, a los 5 años de edad, se le dio un cargo que fue así como una especie de nuncio, pero a los 5 años, ¿no? Y después, a los 7 años, se le dio, a los 9 años, perdón, se le dio el cargo de abad. Siempre, digamos, encumbrándose a instancias de su padre Julio II. Pero también fue uno de los papas más dispendiosos y más libertinos que nosotros podemos recordar en la historia de los papas, habiendo muchísimos, o sea, los papas en esa época era costumbre que fueran bastante disipados. Pero la coyuntura de su hijo, Lorenzo fue entronizado como más tarde como León X, y Lorenzo de Médicis siguió esta tradición por parte del papá. Fue bastante concupiscente, fue una persona que fue muy libertino, adoraba los placeres de la carne, adoraba todo lo que fuera tomar, comer, todos los placeres carnales estaban a su disposición. Él logró que el Vaticano se enriqueciera de forma que antes no hubiésemos sospechado nunca. De hecho, toda la riqueza que en proporción en cuestión de impuestos se le imponían a España en cuestión de conquistas, iban a parar a las arcas del Vaticano y por supuesto a las arcas de Lorenzo de Médicis. Se da vamos a empezar por otro lado. Pepe Rodríguez es el autor de un libro que se llama Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Nosotros en este programa, no vamos a hacer apología de ninguna idea. Lo que vamos nosotros a recalcar en este programa es simplemente el carácter, es el carácter corrupto de una muy mala parte de la Iglesia. Tampoco debemos negar lo negativo que existió y que existe. Eso nos hace más auténticos, eso nos hace mejores cristianos, y por lo tanto la autocrítica y la reflexión debe llevarnos necesariamente a un proceso de engrandecimiento de la conciencia y de sabiduría. Durante el gobierno de León X se crea lo que damos a llamar las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es el perdón papal de todos tus pecados a cambio de dinero.
Las indulgencias, de hecho, existen hasta el día de hoy. Hay que recordar que por medio de una indulgencia pagada, ¿no? Marta Sahagún pudo casarse con Vicente Fox, ¿no? Autorizándoles el Papa, en ese momento Juan Pablo II, dándole la indulgencia, pagando, o sea, recibiendo un dinero a cambio de la declaración falsa de que el matrimonio Briviesca-Sahagún no se había consumado. Lo cual es una mentira, pues, a ultranza, puesto que existieron hijos, ¿verdad? Entonces, en el momento de que existen hijos, el matrimonio tuvo que haberse consumado. Pero en este sistema de indulgencias y en este sistema de corruptelas, no importó, se le declaró nulo el matrimonio a Martita y pues se permitió que Vicente Fox se casara con esta señora en un abierto acto de corrupción. También tenemos que recordar que el presidente Peña Nieto, siendo el viudo, podía casarse, pero Angélica Rivera no. Entonces, Angélica Rivera recibió del Vaticano también esta indulgencia para, por medio del pago de una indulgencia, anular su matrimonio con el Güero Castro y poderse casar abiertamente con el expresidente. Y actos como estos, que son, les digo y reitero, de abierta corrupción, está salpicado el mundo. Tenemos que decir también que dentro de la iglesia hubo, o hay más bien, una abierta red de encubrimiento hacia pederastas y hacia sacerdotes que observan una mala conducta. Durante muchos años lo que se hizo fue cambiarlos de lugar. En vez de permitir que ellos afrontaran la justicia, ellos en su potestad de Estado y gobierno independiente y soberano por parte del Vaticano, que así es una monarquía soberana, cambiaban de lugar a los sacerdotes de conducta escandalosa, permitiéndoles liberar la cárcel y por otro lado con una abierta irresponsabilidad en el contubernio de esconder a la gente abiertamente todos los pecadillos. Hay que recordar también que el padre Marcial Maciel fue uno de los grandes, fue el fundador de la Legión de Cristo, mi querida Legión de Cristo, porque yo la quiero mucho, pero no podemos ocultar el doloroso desenlace de una persona a la cual nosotros como estudiantes consideramos en algún momento un santo en vida. Este señor, Marcial Maciel, se incrementó por medio de corrupción y por medio de tráfico de drogas el poder de la Legión. Y bueno, aparte de esto, él fue encubierto directamente por Juan Pablo II, lo cual es escandaloso. San Juan Pablo II eventualmente lo hicieron santo en una estrategia política que yo no podría íntimamente apoyar o aceptar. No niego mis raíces católicas, no niego mis raíces cristianas, y sin embargo, por lo mismo, por ser un seguidor de Cristo, no puedo aceptar ese tipo de situaciones adentro de mi iglesia, de la iglesia de la cual yo formo parte. Independientemente, por supuesto, de mi filiación filosófica, yo nunca he negado esta parte de mí, ¿no? Que es muy
la filosofía del cristianismo se me hace una de las cosas más maravillosas de la creación. Bueno, la taxa Camare, así se llama esta lista de tarifas que hay que pagar, de impuestos que hay que pagar por el perdón papal. Vamos a ir leyéndola, son 35 puntos, son 35 puntos muy interesantes y que creo que van a ser bastante aleccionadores en el sentido de, de lo que nos debe escandalizar para no repetir la historia, ¿sí? Aunque vemos que la historia se repite constantemente. Vamos a empezar esta parte. Bueno, Pepe Rodríguez es un periodista especializado en periodismo de investigación. Impartió clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor del Instituto Complutense de Drogodependencias de Madrid. Se ha especializado Pepe Rodríguez en toda esta cuestión de las problemáticas de las sectas desde el año 1974. Él asesora a todo lo que son los afectados por parte de las sectas religiosas y todo esto. Él es director del equipo multidisciplinar para el asesoramiento y asistencia en problemas sectarios y es miembro técnico del grupo de trabajo sobre sectas de la Comisión Interministerial para la Juventud. Esto fue en el año 1987. Es una persona que sabe lo que escribe. Vamos a decir, por ejemplo, entre 1988 y 1995 estuvo trabajando con la Comisión Parlamentaria de Política Social en España. Es autor de 15 libros, lo voy a leer: Las sectas hoy aquí, El poder de las sectas, Curanderos, viaje hacia el milagro, ¿Qué hacemos mal con nuestros hijos?, El drama del menor en España, Tu hijo y las sectas, Guía de prevención y tratamiento, Periodismo de investigación, técnicas y estrategias y la vida sexual del clero. Aparte de eso, tiene su doctorado en psicología. Es una persona que realmente sabe de lo que escribe y promoviendo, digamos, este libro que es Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, un análisis de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha manipulado esta en beneficio de la Iglesia. Quiero decir mi opinión con respecto a este libro muy particular. Se me hace, es un libro bastante bien informado. Es un libro que merece toda nuestra atención y análisis. Bueno, pero lo que escribió acerca de la taxa Camare es bastante atinado, lo encontré bastante objetivo. La taxa Camare actualmente hay varias tendencias en la Iglesia que la niegan, pero se sostiene la taxa Camare pues, en el hecho de que en la época hubo muchos documentos que tenían un contenido similar. La Iglesia ha defendido el hecho de que la taxa Camare es una guía para que los administrativos del clero en cuestión local no cayeran en este tipo de pecados. Obviamente los hechos han dicho otra cosa, los hechos históricos han demostrado otra cosa. Existen indulgencias, existen constancias históricas sobre indulgencias a pecados sobre este contenido de la taxa Camare. Bueno, dicho lo anterior, todo esto para estar más o menos en entendimiento del contexto social, del contexto actual sobre indulgencias y la misma taxa Camare. Comenzamos la lectura de ella. Bueno, el Papa León X recibe el gobierno pontificio entre 1513 y lo hace hasta 1521.
Como les decía, a su antecesor, a Julio II, le toca el descubrimiento de América en 1492. Y realmente quien recibe todo el beneficio del dinero de la conquista de América realmente es León X. Y es quien patrocina muchas expediciones al nuevo continente. En contraste, en este proceso de en ese proceso de evangelización, los dineros tardan en llegar y por lo tanto él empieza a capitalizarse con esta decisión de la tasa cámara. Dice el libro de Pepe Rodríguez, dice: León X declaró abierto el cielo para quienes clérigos o laicos hubiesen violado a niños y adultos, asesinado a uno o varios, estafado a sus acreedores, abortado, pero tuviesen a bien el ser generosos con las arcas papales. Veamos sus 35 artículos. El primero: el eclesiástico que incurriera en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, ya en fin con otra mujer cualesquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras, 12 sueldos. Segundo, si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, debe pagar 219 libras, 15 sueldos. Mas si sólo hubiese cometido pecado contra natura, con niños o con bestias y no con mujer, solamente pagará 131 libras, 15 sueldos. Es decir, el pecado con la mujer era más caro que el pecado contra animales y contra niños. De hecho, los niños y los animales valían la mitad. El sacerdote que desflorase a una virgen pagará 2 libras, 8 sueldos. Baratísimo. Cuarto, la religiosa que quisiera alcanzar la dignidad de abadesa, después de haberse entregado a uno o más hombres simultánea o sucesivamente, ya dentro, ya fuera de su convento, pagará 131 libras, 15 sueldos. Lindo, ¿no? Los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras, 15 sueldos. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras, un sueldo. Para los incestos se añadirán en conciencia 4 libras. En conciencia. Bueno. Séptimo, la mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, pagará al Papa 87 libras, 3 sueldos. En caso igual, el marido pagará igual suma. Hasta eso, pues igualdad de género, ¿no? Si hubiesen cometido incestos con sus hijos, añadirán en conciencia 6 libras. En conciencia. Yo digo, ¿conciencia de qué? Bueno, obviamente en conciencia de su pecado, ¿verdad? Entonces tiene que expiarse a modo de autorreflexión, a modo de esta introspección sabia, ¿no? Para corregir nuestra actitud, en conciencia tenemos que pagar 6 libritas más. 8. La absolución y la seguridad de no ser perseguidos por los crímenes de rapiña, robo o incendio costará a los culpables 131 libras, 7 sueldos. Es decir, estamos hablando que a los ladrones, a los saqueadores, a los incendiarios, se les cobra lo mismo
que a las personas que tienen relaciones, a los sacerdotes que tienen relaciones con niños y con animales. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras, 4 sueldos o 3 dineros. Es decir, el asesinato cometido con una persona que no es del clero sale barato, ¿no? 15 libras. Pero si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. Carajo, ¿cómo ven? Al 2 por 1, ¿no? Qué poca. No, hombre, pero esto de veras es, mueve a risa, ¿no? Pero existió. O sea, eso es lo tremendo, existió, ¿sí? Ahora, dice el número 11, el marido que diese malos tratos a su mujer pagará en las cajas de la Cancillería 3 libras, 4 sueldos. Si la matase, pagará 17 libras, 15 sueldos. Y si la hubiese muerto para casarse con otra, pagará además 32 libras, 9 sueldos. Los que hubiesen auxiliado al marido al cometer el crimen serán absueltos mediante el pago de 2 libras por cabeza. ¿No? Está padre, ¿no? O sea, por 32 libras, 9 sueldos, aparte de las 3 libras, 4 sueldos que costó el asesinato, ¿verdad? Perdón, los 17 libras y 15 sueldos, 32 libras, es decir, 49 libras en total con 24 sueldos, pues ya estás absuelto, ¿no? Por si quisieras casarte con otra, ¿verdad? Es decir, no solamente es la indulgencia del asesinato, sino que también de yapa, ¿no? O sea, de pilón, va la indulgencia para anular tu matrimonio, ¿no? Entonces, y tus cómplices, pues te ayudaron nada más, ¿no? Entonces, pues 2 libritas, ¿no? Por cada quien. El número 12, el que ahogase a un hijo suyo pagará 17 libras 15 sueldos, o sea, 2 libras más que por matar a un desconocido, y si lo mataren el padre y la madre con mutuo consentimiento, pagarán 27 libras, 1 sueldo por la absolución. Yo no sé en qué mente podrá caber matar a un hijo, ¿no? Pero menos yo podría pensar en intercambiar ese hecho tan deleznable por dinero, o sea, y garantizar el cielo, ¿no? Porque es una abierta estafa, evidentemente, ¿no? Pero garantizar el cielo después de que mataste a un hijo, ¿no? Cuando el ser humano, por biología, no solamente el ser humano, sino que todas las especies, por biología, tienden a proteger a su progenie, ¿no? Entonces, de por sí, per se, esto es un acto contra natura, ¿no? Es terrible, o sea, contra natura es matar a un hijo, pero más contra natura todavía es amparar al asesino. Número 13. La mujer que destruyese a su propio hijo, llevándole en sus entrañas, y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del crimen, pagarán 17 libras, 15 sueldos cada uno. El que facilitare el aborto de una criatura que no fuere su hijo, pagará 1 libra menos. Bueno, creo que empezamos bastante bien el tema. Yo creo que nos vamos a un cortecín, ¿va? Y regresamos. Por favor, no se vayan, el tema es muy interesante. Estamos en www.dnmexicoradio.com. En Facebook Live estamos en DN Radio Comunicaciones. El teléfono en cabina, háblenos por favor, 46 32 96 53,
4632-9653. Esta es una radioemisora operada por Diario Nacional de México. No se vayan, aquí regresamos. Bien, gracias. Qué bueno. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué nos quieres decir? Aquí en este tema tan polémico de la iglesia, que obviamente hay cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Y cosas oscuras como la corrupción y tanta situación que hemos aprendido. Lo que me llama la atención es que desde esos tiempos ocurrió esto así de una forma muy descarada, y en nuestros tiempos sigue habiendo este tema de la corrupción, pero ya como que tapadito, ¿no? Sí. Entonces, es lo que no lo entiendo, porque al pasar de los años esta situación continúa y como que va aumentando. ¿Por qué no terminar con todo ese tipo de comportamientos, de situaciones? Fíjate que, bueno, existe acá, obviamente siempre ha existido una doble moral, ¿no? Pero hubo un parteaguas histórico. Resulta que durante el gobierno de León X inició el movimiento de reforma con Martín Lutero. Entonces, esta taxa cámara, la venta de indulgencias y todo, fue de hecho fue el parteaguas que demandó que Lutero se rebelara contra la Iglesia, creara el movimiento de reforma en base a sus 95 tesis. Entonces, frente al movimiento de reforma, que tiene una muy legítima aspiración a renovar el aspecto evangélico de la doctrina, resulta que la Iglesia tuvo que replegarse con el tiempo. Es decir, ya el ser tan descarado le estaba costando mucho. No hay que olvidar que el movimiento de la Reforma costó la escisión, fue un cisma que costó la escisión de más de la mitad de la Grey católica, ¿no? Entonces hubo un afán de la Iglesia por ocultar todas estas cosas. Todo esto de las indulgencias terminó siendo secreto, ¿no? Terminó en secrecía. Incluso fíjate que también está la parte esta de la corrupción de menores, ¿no? De las violaciones. Lo que te iba a comentar de los sacerdotes, que pues eso también teóricamente estaba como que muy oculto, pero ¿cuántos casos no te han escuchado, ¿no? De pederastas, de todas estas situaciones. Sí, desde que explotó en Boston, ¿te acuerdas? Hace unos años atrás, que explotó toda esta cosa de la pederastia, pero lo más terrible del caso es que desde que se ventiló esto y la Iglesia tuvo que echarse para atrás en su afán de esconderlo y de cooptar, digamos, de ocultar a sus sacerdotes, empezó a florecer los males de esto, de la perversión de los pederastas en todo el mundo. O sea, empezaron a salir ronchas así en todo el mundo, delatando la enfermedad, ¿no? Entonces sí, efectivamente, nunca la Iglesia hizo un cambio de fondo, ¿no? Claro. Lo que hizo fue ocultar. Es como cuando durante Juan Pablo II, la Santa Inquisición, ahora reformada a la Congregación sobre la Doctrina de la Fe, con Juan Pablo II se determinó esta congregación, que era la Santa Inquisición, que Ratzinger fue su director. Se decidieron a eliminar a los sacerdotes de la teología de la liberación de Ernesto Cardenal. Entonces fue una racia tremenda en donde muchos sacerdotes fueron excomulgados, fueron corridos, incluso se señalan casos de asesinato. Entonces sí, así seguimos, ¿no? Pero afortunadamente la Iglesia ha tenido que abrir sus puertas
Y yo siento que hay una corriente en donde se le está dando un poquito más de aire, ¿no? De oxigenación a todo esto tan cerrado y todo esto tan oculto, ¿no? Claro, Bueno, pues ojalá así sea, ¿no? claro que sí. Bueno, Interesante el tema, muchas gracias. ajá, Nos seguimos escuchando. va, me late. Muchas gracias a ti, cuídate mucho. Gracias, igual, bonito día. Igual, adiós, bye bye. Bueno, pues mil gracias a Ángeles. También tenemos aquí a mi hermana Coca. Dice mi hermana: se mantiene la corrupción en una sociedad porque hay una idea que se enseña tácita e implícitamente en las familias bajo la premisa de que si no eres corrupto no perteneces al sistema y no eres nadie. El ser corrupto en cierta forma da un estatus en algunas sociedades donde eres importante si logras ciertos objetivos, cueste lo que cueste. Ha pasado, bueno, es el caso de México. En el caso de México, mi papá, por ejemplo, tuvo vecinos que eran políticos y se les saludaba con caravana y sombrerito, ¿no? Y reverencia y genuflexiones, ¿no? Al político cochino, ¿no? Entonces, cuando un niño ve esto en casa, tendrá siempre la opción B de resolver por otro lado. Lo de la pederastia eclesiástica va por la necesidad de la Iglesia de someter al más débil, ahora empezando por los niños. Pero cuando un sistema se sostiene sobre un valor y lo traiciona, bueno, eso evidentemente es falaz y nosotros no podemos amparar ese tipo de actitudes. Bueno, nos seguimos. En la taxa cámara, el punto 14, por el asesinato de un hermano, una hermana, una madre o un padre, se pagarán 17 libras 5 sueldos. 15. El que matase a un obispo o prelado de jerarquía superior pagará 131 libras 14 sueldos 6 dineros. 16. Si el matador hubiese dado muerte a muchos sacerdotes en varias ocasiones, pagará 137 libras, 6 sueldos por el primer asesinato y la mitad por los siguientes. Muy bien. 17. El obispo u abad que cometiese homicidio por emboscada, por accidente o por necesidad, pagará para alcanzar la absolución 179 libras, 14 sueldos. El que por anticipado quisiera comprar la absolución de todo homicidio accidental que pudiera cometer en lo venidero, pagará 168 libras, 15 sueldos. Es decir, en la onda preventiva, ¿no? O sea, nos prevenimos y si queremos asesinar después, pagamos por anticipado. Muy bien. El hereje que se convirtiese pagará por su absolución 269 libras. El hijo de hereje quemado o ahorcado o ajusticiado en otra forma cualquiera no podrá rehabilitarse sino mediante el pago de 218 libras, 16 sueldos, 9 dineros. El eclesiástico que no pudiendo pagar sus deudas quisiera librarse de ser procesado por sus acreedores entregará al pontífice 17 libras, 8 sueldos, 6 dineros y le será perdonada la deuda. 21. La licencia para poner puestos de venta de varios géneros bajo el pórtico de las iglesias será concedida mediante el pago de 45 libras, 19 sueldos, 3 dineros. Es decir, más caro que asesinar a tu papá. 22. El delito de contrabando y defraudación de los derechos del príncipe costará 87 libras, 3 dineros. 23. La ciudad que quisiera alcanzar para sus habitantes o bien para sus sacerdotes, frailes o monjas licencia para comer carnes y lacticinios en las épocas en que está prohibido, aquí se volaron la barda, pagará 781 libras 10 sueldos. Es decir, 6 veces más de lo que cuesta asesinar a tu hijo. 24. El monasterio que quisiere variar de regla y vivir con menor abstinencia que la que le estaba prescrita, pagará 146 libras 5 sueldos.
El fraile que por su mejor conveniencia o gusto quisiere pasar la vida en una ermita con una mujer, entregará al tesoro pontificio 45 libras 19 sueldos. El apóstata vagabundo que quisiere vivir sin trabas pagará igual cantidad por la absolución. 27. Igual cantidad pagarán los religiosos, así seculares como regulares, que quisieran viajar en trajes de laico. 28. El hijo bastardo de un cura que quisiera ser preferido para desempeñar el curato de su padre, pagará 27 libras un sueldo. 29. El bastardo que quisiera recibir órdenes sagradas y gozar beneficios, pagará 15 libras 18 sueldos 6 dineros. 30. El hijo de padres desconocidos que quiera entrar en las órdenes, pagará al tesoro pontificio 27 libras un sueldo. 31. Los laicos contrahechos o deformes que quieran recibir órdenes sagradas y poseer beneficios, pagarán a la Cancillería Apostólica 58 libras 2 sueldos, es decir, 4 veces más cuesta el hecho de ser deforme para ser sacerdote. Costaba, bueno. Aquí ya entramos en terrenos de, bueno, el 32. El 32. Igual suma pagará el tuerto del ojo derecho, más el tuerto del ojo izquierdo pagará al Papa 10 libras 7 sueldos. Los bizcos pagarán 45 libras 3 sueldos. Caray, ¿no? Los eunucos que quisieran entrar en las órdenes pagarán la cantidad de 310 libras 15 sueldos. 34. El que por simonía quisiera adquirir uno o muchos beneficios, se dirigirá a los tesoreros del Papa, que le venderán ese derecho a un precio moderado. Aquí no hay cifra. Y el último punto, el 35 de la tasa cámare, el que por haber quebrantado un juramento quisiere evitar toda persecución y librarse de toda nota de infamia, pagará al Papa 131 libras 15 sueldos. Además, entregará 3 libras para cada uno de los que les habrán garantizado. Medio tremendo, ¿no? Ay, pues muchas gracias. No pongo en duda el hecho de que la Iglesia manipuló, obviamente, la información, alterando la doctrina primigenia del culto cristiano. No pongo en duda el hecho de que la Iglesia manipuló, obviamente, la información, alterando la doctrina primigenia del culto cristiano. No pongo en duda el hecho de que la Iglesia manipuló, obviamente, la información, alterando la doctrina primigenia del culto cristiano. Lo sabían y permitieron que pasara. ¡A niños! ¿Entiendes? Podrías haber sido tú o yo, podría haber sido cualquiera. Tenemos que hundir a estas lacras, demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito Papa. Demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito Papa. Demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito Papa. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando
ocupando el trono de la casa de Dios.